Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy, ¿cierto?, nos toca estudiar lo que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Así que abra su Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ir revisando este capítulo. Es un capítulo, mis queridos hermanos, bastante extenso, pero que tiene, ¿cierto?, varios principios que enseñar a nuestra vida espiritual. Y yo les buscaba un título, ¿cierto?, al sermón, y el título que mejor escogí sería este: El Rey y los diferentes corazones. El Rey frente a los diferentes corazones. Veamos lo que dice el Evangelio, ¿cierto?, de Mateo, capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Acá nosotros podemos ver el primer corazón, los primeros corazones. ¿Y cómo estaban estos corazones? Estaban endurecidos, estaban incrédulos, ¿cierto? Estos corazones rechazaban el mensaje del Señor, ¿ya? El corazón de estas personas estaba duro, endurecido, el corazón de los religiosos, ¿cierto?, de aquella época. ¿Por qué ellos, ¿cierto?, tramaron este complot y por qué ellos no querían acabar, ¿cierto?, en otras palabras, con la vida de Cristo? No querían que el ministerio de Cristo siguiera expandiéndose. Dice la Biblia de que ellos, en primer lugar, ¿cierto?, no querían recibir a Jesús como el Mesías, porque dice de que también le tenían envidia, ¿cierto? Y cuán terrible, mi hermano, es este sentimiento muchas veces que puede mover y motivar a las personas a hacer daño a otros, ya cuando hay un mal sentimiento en los corazones. Dice también de que no querían, ¿cierto?, creer en Jesús porque tenían miedo de perder su status quo, ¿cierto?, su posición social, religiosa que ellos tenían. Si ellos, como líderes, maestros, doctores de la ley, asumían, ¿cierto?, de que un carpintero, una persona que nunca había pasado por la escuela rabínica, era el Mesías, el Rey prometido, ellos ¿dónde iban a quedar, ¿cierto?, dónde iba a quedar su posición social frente al pueblo? Entonces ellos buscaban uno y otro pretexto, ¿cierto?, para poder rechazar a Jesús como el Mesías. Y así también hoy en día, ¿cierto?, hay muchas personas que buscan uno y otro pretexto para poder rechazar a Jesús y se levantan en contra de Cristo y presentan argumentos en contra del Señor, y muchas veces, ¿cierto?, buscan una y otra excusa para poder rechazar el Evangelio. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, de que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Su orgullo les cegó, creyéndose superiores incluso al Hijo de Dios. El Señor en la palabra contó muchas historias, ¿cierto?, muchas parábolas, y Él dijo en una oportunidad de que el dueño de la viña había enviado a su hijo a buscar, ¿cierto?, el fruto de la viña, pero los labradores de la viña rechazaron al hijo y quisieron matarlo para quedarse con la viña. Y esa parábola, por ejemplo, a nosotros nos enseña de cuál era la actitud de los líderes religiosos, que ellos, ¿cierto?, no querían recibir a Jesús, que ellos buscaban una y otra oportunidad para poder entregar a Jesús, quitarle la vida y pensar así que se deshacían del problema que les causaba Cristo. ¿Y qué problema les causaba el Señor? El Señor, ¿cierto?, les predicaba el Evangelio, les predicaba la verdad de la palabra. Y esta verdad muchas veces les incomodaba a ellos, porque esta verdad tocaba las fibras más sensibles de sus corazones. El Señor los llamaba al arrepentimiento. El Señor les mostraba en lo que estaban mal. Pero ellos, ¿cierto?, no querían recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces acá nosotros vemos los primeros corazones, los corazones endurecidos. Seguimos adelante. El versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho. Y hoy estamos predicando el evangelio en este lugar. Y acá nosotros podemos ver un corazón agradecido, un corazón adorador, un corazón que amaba al Señor profundamente. Un corazón, mi querido hermano, que no le importó romper el perfume, romper lo más caro, lo más valioso, con tal de honrar al Señor. A diferencia del corazón de Simón el leproso, que estaba indiferente. Jesús estaba en la casa de esta persona. Otros textos, otros evangelios dicen de que él era un fariseo, ¿cierto?, que tenía lepra, y el corazón de él estaba endurecido, estaba indiferente. Pero acá vemos un corazón de una mujer agradecido, un corazón que amaba al Señor, y dijo esta mujer en su corazón: ¿cómo puedo honrar yo al Señor? ¿Cómo puedo hacer algo, cierto, que honre a Cristo, que sea lo mejor para el Señor? Y dice de que compró un perfume, el más caro de la época, un perfume que costaba muchos días de trabajo. Quizá uno se ha preguntado: ¿y qué le puedo dar yo al Señor? ¿Qué puedo ofrendar yo al Señor si Dios todo lo tiene y Dios todo lo puede, ¿cierto? Quizá era la pregunta que tenía esta mujer, y esta mujer decidió honrarlo de esa forma. Compró ese perfume, fue donde Cristo rompió el perfume, lo derramó sobre su cabeza. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Bueno, y el otro evangelio dice la actitud de Judas en realidad, que la mujer al derramar el perfume, al sentirse el aroma del perfume, al darse cuenta de la calidad del perfume, dicen los discípulos, pero en realidad era Judas, dijo: bueno, este perfume pudo haberse vendido y dado a los pobres el dinero. Pero no era porque Judas estaba interesado de ayudar a los pobres. No era porque la motivación de él era que el perfume se vendiera para hacer acción social. La motivación que tenía Judas era que el perfume se vendiera, el dinero cayera a la bolsa, y como él era el tesorero, dice la palabra de que él podía sustraer de ese dinero, porque la Biblia lo describe a Judas como una persona ladrona, una persona incrédula, ladrona, a pesar de haber visto los milagros, las sanidades, de haber sido instruido por el Señor personalmente. Pero Judas, cierto, tenía esa actitud. Entonces acá nosotros podemos ver un corazón incrédulo también. El corazón avaricioso de Judas, el corazón que no entendía el evangelio. Y esa es muchas veces la actitud que nosotros vemos en las personas del mundo. Cuando las personas del mundo le dicen a usted: ¿y para qué vas a perder tiempo a la iglesia? ¿Y para qué gastas tu tiempo orando? ¿Y para qué sacas con leer tanto la Biblia? Porque las personas, cuando no tienen una idea clara de quién es Jesús, para ellos invertir en el reino de Dios es una pérdida, no hay una ganancia. Para ellos, cierto, es que esta mujer derramar ese perfume, ofrendar a lo mejor para el Señor, era un gasto innecesario. Pero para Jesús esto tuvo un gran valor, y dijo: donde quiera que se predique el evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho, ¿cierto?, en memoria de ella. La ofrenda que hizo esta mujer del perfume fue una ofrenda que agradó al Señor. Uno se puede preguntar: ¿y Dios, mi hermano, se fija en las ofrendas que nosotros damos? Y la Biblia dice que sí. Desde el Génesis mismo nosotros encontramos de que Caín y Abel fueron a ofrecer al Señor, ¿cierto?, un sacrificio. Caín tomó, como siempre les digo yo, 2 lechugas, y Abel preparó lo mejor, el primogénito. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda, ¿cierto?, de Abel. También encontramos, ¿cierto?, que en el libro de la ley, cuando se ofrecían los sacrificios al Señor, los animales que se llevaban tenían que ser sin defecto, perfectos, limpios, puros, que tenían que cumplir ciertas reglas, ¿cierto?, para poder ser ofrecido al Señor sin defecto. Y esos sacrificios el Señor se agradaba de ellos. En otra oportunidad vemos de que el Señor, estando en el templo, miraba cómo la gente ofrendaba de lo que les sobraba. Pero también vio una viuda pobre que echó 2 blancas, todo el sustento que tenía, y Dios miró con agrado esa ofrenda. Mi querido hermano, Dios se fija cuando nosotros ofrendamos para Él. Esto no es evangelio de la prosperidad ni nada, ¿ya? Ni tampoco es una motivación para que usted dé ahora la mejor ofrenda, ¿cierto? Pero lo que sí le quiero decir es que Dios se fija en nuestro corazón adorador.
Y el honrar al Señor, ¿cierto?, con lo mejor, es parte de la adoración también cristiana, de tener un corazón adorador. Veamos ahora el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para poder entregarle. Judas, mi querido hermano, tuvo el privilegio de ser escogido como un apóstol. Judas tuvo el privilegio de ser llamado y pertenecer al grupo de los 12, de ver los milagros de primera mano, oír la enseñanza de Cristo de primera mano, ver al Maestro hacer sanidades extraordinarias que ningún otro hombre en el mundo ha hecho. Judas tuvo el privilegio de ser comisionado para realizar los mismos milagros y llevar el mismo mensaje del Evangelio a otras personas. Pero Judas, mi querido hermano, estando con el Señor, nunca se había convertido. Y acá nosotros podemos ver un tipo de corazón. Los corazones que están dentro de la iglesia, o que están dentro de un templo, o que están, ¿cierto?, en una aparente relación personal con Dios, pero nunca logran entender el Evangelio. Y de eso está las iglesias a nivel general llena de muchas personas que van a la iglesia, pero no tienen una verdadera relación personal con el Señor. Dios no ha tocado su vida, Dios no ha cambiado su vida desde lo más profundo de su ser. Muchas veces viven una religiosidad, muchas veces como Judas, ¿cierto?, están ahí con el Señor, pero también hacen sus fechorías, por así decirlo, en forma oculta. Muchas veces oyen la palabra del Señor, pero sus vidas no cambian. Muchas veces ven la gloria de Dios cuando Dios sana a alguien, Dios transforma a alguien, pero sus vidas no son afectadas, están, pero no pertenecen. Acá nosotros podemos ver que Judas, ¿cierto?, estaba en el grupo y finalmente, ¿qué es lo que hizo Judas? Ofreció él traicionar al Señor por 30 piezas de plata. Vemos el corazón avariento de Judas, cambiar al Maestro por dinero. Y usted dirá, bueno, eso lo hizo Judas. Pero ¿no es acaso muchas veces lo que hacen muchos cristianos cuando cambian al Señor? Perdón que me ponga duro, por un partido de fútbol, por una novela, por algún evento. Y dejamos de buscar al Señor porque damos prioridad a otras cosas secundarias en vez de dar prioridad al reino de los cielos. No es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando priorizamos las cosas del mundo en vez de priorizar al Señor. Priorizamos tener un trabajo que nos aparta de la iglesia con tal de tener más dinero, en vez de tener un trabajo que nos acerca más al ministerio y servir al Señor. Mi querido hermano, muchas veces nosotros podemos cuestionar la actitud de estos personajes, pero en cierta manera todos tenemos algo parecido de estos corazones. Todos tenemos algo parecido de esos corazones duros, de esos corazones adoradores, de esos corazones que luchan, ¿cierto?, con diferentes pecados. Así que, mi querido hermano, nosotros debemos, ¿cierto?, tener el corazón adorador. Primer corazón que debemos tener. Veamos ahora el versículo 17. El día principal de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Acá, ¿qué corazón podemos ver?
Acá nosotros podemos ver el corazón del Maestro. Amén. El Señor, mis queridos hermanos, vino con el único propósito de poder salvarnos a nosotros, de entregar su vida en la cruz para darnos salvación, vida eterna y perdón de pecados. El Señor, antes de ir a la cruz, ¿cierto? El Señor sabía todo lo que iba a suceder. Quiso dejar una institución, una ceremonia, un recordatorio de lo que Él iba a hacer, para que a lo largo de la historia siempre nos recordáramos de lo que Él hizo un día hace más de 2000 años atrás. Dice la palabra que Él junto a sus discípulos, ¿cierto?, fue a un lugar, una casa, un aposento alto, prepararon la mesa y estando compartiendo con ellos, ¿cierto?, el Señor tomó el pan y tomó una copa de vino. Partió el pan, ¿cierto?, y les dio a sus discípulos, le dijo, coman de ella todos. Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Cuando Cristo, ¿cierto?, fue azotado, mi hermano, fue golpeado, fue herido, dice la palabra de Dios que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Cristo, hermano, todo lo que sufrió lo soportó por amor a ti y por amor a mí. El Señor, ¿cierto?, pagó el precio de nuestra salvación. El libro de Isaías dice de que Él fue herido por nuestras transgresiones, fue golpeado por nuestros pecados. El precio de nuestra paz, ¿cierto?, Él la pagó. Nosotros estábamos enemistados con Dios, estábamos condenados al infierno, estábamos destituidos de la gloria del Señor, éramos como ovejas sin pastor. Pero el Señor vino a buscar lo que estaba perdido. El Señor te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. Y el Señor pagó el precio de nuestra salvación. La copa simboliza su sangre, que en la cruz fue derramada, ¿cierto?, para redimirnos de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando las personas querían reconciliarse con Dios, las personas llevaban un animalito, ¿cierto?, que era sacrificado, y esa sangre era rociada en el altar, y eso cubría, ¿cierto?, eso, dice la palabra, hacía expiación, cubría nuestros pecados. Todo eso era un símbolo de lo que Cristo venía a hacer. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, ese es el Cordero, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de Cristo no solamente va a cubrir el pecado por un tiempo, la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo nos limpia completamente de nuestro pecado. Entonces nosotros vemos de que Cristo deja esta ceremonia, esta institución, ¿cierto?, esta ordenanza, le llamamos nosotros. Hay iglesias, mis queridos hermanos, que la celebran una vez al mes, una vez a la semana, cada 3 meses. Nosotros por lo general lo hacemos una vez al año. Pero para tomar esta Santa Cena hay que preparar el corazón, preparar la vida espiritual, porque no es algo a la ligera simplemente, es recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Algo interesante de que en la Santa Cena el Señor se las dio a todos los discípulos, incluyendo Judas. El Señor le lavó los pies a todos los discípulos, incluyéndolos a todos. El Señor nos amó, hermano, hasta el final. El Señor amó a Pedro sabiendo de lo que Pedro iba a hacer. El Señor, ¿cierto?, no hizo diferencia con Judas, no hizo diferencia con los demás, sabiendo que lo iban a abandonar, lo iban a traicionar. El Señor nos amó y nos amó hasta el final, porque el amor de Dios es perfecto, es completo, pero el amor nuestro muchas veces falla. Entonces acá nosotros en esta parte podemos ver el corazón del Señor, ese amor perfecto, ese amor redentor, ese amor salvador, ese amor que te ama con amor eterno, por lo cual el Señor prolonga su misericordia sobre nuestra vida cada día. Sigamos avanzando, veamos otro corazón ahora, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, donde entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Acá nosotros podemos ver un corazón más. Un corazón, mi querido hermano, que amaba sinceramente al Señor. Que lo amaba, ¿cierto?, de forma real y verdadera.
No un corazón como el de Judas, que estaba interesado, ¿cierto?, en los panes y los peces. No tenía el corazón endurecido. Era un corazón dispuesto para el Señor, que amaba al Señor de forma profunda, real y verdadera. Pero era un corazón, ¿cierto?, que muchas veces tenía temor, tenía miedo, tenía cobardía, porque le faltaba la unción del Espíritu Santo a Pedro en ese tiempo. Entonces Pedro, ¿cierto?, en su apasionamiento, va y le dice al Señor: Señor, aunque todos te traicionen, yo jamás te voy a traicionar. Aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar solo, Señor. Porque ese era realmente el sentir y el corazón que tenía Pedro. Y puede ser el sentir, el corazón suyo. Que usted pueda decir, ¿cierto?, en este minuto de la vida: Señor, yo voy a ser fiel contigo hasta la muerte, Señor. Señor, nada me va a separar de ti. Señor, tú eres lo máximo en mi vida, Señor, que yo jamás te voy a dejar, aunque otros te dejen, aunque otros te abandonen, yo voy a perseverar hasta el final. Pero es ahí, mi querido hermano, donde muchas veces nuestras determinaciones fallan. Porque Pedro tenía la intención, tenía el deseo, tenía, ¿cierto?, la fidelidad para hacer lo que quería hacerlo, él realmente en su corazón, pero tenía temor. ¿Por qué? Porque le faltaba la presencia y la unción del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Dice: mire el que está firme, mire que no caiga. Porque hay muchos que uno ha conocido a lo largo de la historia, ¿cierto?, que dicen: no, Señor, yo contigo hasta el fin, en las buenas y en las malas. Pero empiezan a venir los problemas, empiezan a venir los procesos, empiezan a venir las enfermedades, empiezan a venir la escasez, empiezan a venir los problemas en el matrimonio, con los hijos, y de repente las personas dicen: Señor, yo hasta aquí solamente llego, no resisto la prueba porque es mucho para mí. Entonces, mi querido hermano, ¿qué es lo que hace falta para poder enfrentar eso? Porque pruebas van a venir. Lo que hace falta es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pedro, mi querido hermano, en el día de Pentecostés recibe la unción del Espíritu Santo, dice la palabra que Pedro se levanta, predica un sermón, se convierte en 3.000 personas. Y después, ¿cierto?, un día Pedro fue llevado preso junto con Juan, y los sacerdotes le dijeron: mira, Pedro, tú no vas a volver a predicar del Señor, no vas a volver a hablar, te lo prohibimos. Y Pedro, ¿qué es lo que dice? Mire, ¿saben qué? Para mí es más necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres, y yo voy a seguir predicando, voy a seguir hablando, aunque se me opongan, aunque se levanten contra mí, pero yo voy a seguir predicando. Y Dios usó poderosamente a Pedro, pero eso fue cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida. Por eso, mi hermano, nosotros insistimos tanto en que usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque mira, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puede faltarte, puede faltar días, estar contando los días para el día 30 de cada mes. Pueda venir enfermedad, problemas, situaciones, pero como tú tienes una relación firme con Dios, nada te va a separar del amor de Cristo. Pero eso lo provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si a ti te falta llenura del Espíritu y tu vasija está media vacía, obviamente se va a empezar a apagar la lámpara. Veamos ahora otros corazones. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Acá nosotros vemos otro tipo de corazones, los corazones de los discípulos. Jesús, mi querido hermano, le había dicho: mira, me van a arrestar,
Este es el minuto de la prueba, este es el minuto decisivo. Van a venir por mí, todos me van a dejar solo. El Señor le había advertido lo que iba a pasar. Pero ¿qué tenían que hacer los discípulos? Orar. Tenían que prepararse para poder enfrentar la prueba. Entonces el Señor dice que toma a Pedro, Jacobo y Juan y le dice: acompáñenme a orar. Y fue a orar, ¿cierto?, al monte de Getsemaní, ¿cierto?, al huerto. Y estando orando el Señor, después fue a ver a los discípulos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban durmiendo. Estaban cansados, quizás físicamente, habían caminado mucho. De los quehaceres del día estaban cansados y habían dejado de orar. Después el Señor fue a orar de nuevo y los pilló durmiendo. Estaban tristes, dice la palabra también, a causa de las palabras que el Señor le había dicho de que Él iba a ser traicionado y lo iban a entregar, ¿cierto?, para ser arrestado e iba a ir a la cruz. El Señor volvió a ir a orar y después, ¿cierto?, le dijo: ¿saben qué? Levántense, ya vienen por mí. Mis queridos hermanos, nosotros vamos a enfrentar pruebas en la vida cristiana. Vamos a enfrentar problemas, situaciones difíciles. Pero ¿cómo debemos enfrentar nosotros las pruebas? Con oración, con clamor, estando en la presencia del Señor. Dice la Biblia que la carne es débil, pero el Espíritu quiere. ¿Y a cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, no deseamos o no anhelamos y decimos: yo ahora sí que me voy a leer la Biblia completa este año? O ahora sí que yo voy a orar todos los días, ¿cierto?, más tiempo en oración. O ahora sí, ¿cierto?, que yo voy a dedicarme a evangelizar más este año. O este año sí que me voy a comprometer con Dios para servir. Y muchas veces tenemos esas resoluciones o tomamos ciertas esas decisiones, pero nos olvidamos del factor que nuestra carne es débil. Y la única forma de vencer la carne es llenándonos de la presencia de Dios. Es, hermano querido, teniendo disciplina para poder buscar la presencia de Dios. Tengas ganas o no tengas ganas, estés cansado o no estés cansado, estés triste o no estés triste. La única forma de enfrentar las pruebas es teniendo disciplina espiritual. Por eso la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia se conocen como disciplinas espirituales. Porque los atletas, mi hermano, ¿tú crees que ellos se levantan todos los días de correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, de estar comiendo solamente fruta y verdura por tanto tiempo, levantarse a las 5 de la mañana para hacer ejercicio? Obviamente que en la carne ellos no van a sentir eso. Pero ellos tienen una disciplina en su ejercicio físico. Y es la misma disciplina que Dios quiere que nosotros desarrollemos para enfrentar las pruebas. Porque pruebas te van a venir. Y eso es profético, hermano. Pruebas te van a venir hasta el último día de tu vida. Algunas veces las personas dicen: bueno, yo me convertí al Señor y yo pensaba que no iba a tener más problemas. No, mi hermano. Dice la Biblia que Dios a sus hijos los prueba como el oro en el crisol. ¿Por qué? Mi querido hermano, si usted echa un leño al fuego, ¿qué pasa con el leño? Se quema, ¿cierto? Pero si usted, el oro que usted saca de la mina, lo pone en el fuego, ¿qué pasa con el oro? Se purifica. Entonces la pregunta es: ¿qué queremos ser nosotros? ¿Madera seca que le sirve para el fuego, para la leña nomás? ¿Cierto? ¿Leña para el fuego? ¿O queremos ser oro en las manos del Señor? Dice la Biblia que nosotros, ¿cierto?, somos su especial tesoro. Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos sacó de lo vil y de lo despreciado. Pero el Señor necesita trabajar en nuestra vida, purificar nuestra vida, purificar nuestra fe para hacerla más preciosa que el oro. Así que, mi hermano, cuando usted tenga problemas, cuando le falte para llegar a fin de mes, en vez de decir: bueno, Señor, ¿y por qué? Si yo te estoy sirviendo, usted diga: gracias, Señor. Si no tengo hoy día, mañana tú proveerás. Cuando venga la enfermedad, ¿cierto?, y usted le ora al Señor y quizás no venga la respuesta aparente, usted diga: gracias, Señor, porque mi vida está en tus manos. Porque si llego a partir en el proceso, sé que voy a estar contigo una eternidad. Cuando tenga problemas, mi hermano, agradezca en medio del proceso. Alabábamos recién, danzando en cada temporada. Porque el mundo, mi hermano, es así. Vamos a pasar pruebas, dificultades, pero debemos orar, ¿ya? El Señor oró. ¿Y cómo pasó la prueba? La superó. El Señor fue arrestado, ¿cierto? El Señor guardó silencio. El Señor simplemente escuchó. El Señor se encomendó en el Padre. Y el Señor superó la prueba. Y dice la Biblia que por superar la prueba, Dios le dio al Padre un nombre sobre todo nombre. Y lo exaltó hasta lo sumo, hasta la gloria máxima, ¿ya? Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Veamos ahora
el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Acá, ¿qué es lo que podemos ver nosotros, mis queridos hermanos? Judas, ¿cierto?, que era un amigo del Señor, era parte del grupo de los 12, que era un amigo íntimo del Señor, porque uno no a cualquiera le da en un grupo el cargo de tesorero, ¿cierto? Y Judas era el tesorero, ¿cierto?, del grupo, tenía un cargo de confianza. Tenía un cargo, ¿cierto?, una amistad con el Señor había depositado confianza en él. Pero mi querido hermano, el corazón de Judas era un corazón insaciable. Él quería más. No se conformaba, ¿cierto?, con ser parte de los 12. No se conformaba con ser un apóstol. No se conformaba con tener un ministerio. Él quería más. Y él tenía una ambición por el dinero. Y acá nosotros podemos ver el corazón avaricioso. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que el amor al dinero, ¿qué es lo que es? La raíz de todos los males. Por amor al dinero, mis queridos hermanos, hay muchos ministros del Evangelio que han dejado de predicar la palabra como corresponde. Por amor al dinero, hay familias, mi hermano, que cuando mueren los padres se pelean la herencia y los hermanos se dejan de hablar para siempre. Por amor al dinero, hermanos, se han hecho juicios, ¿cierto?, entre vecinos con tal de quitar propiedades o extender terreno, ¿cierto?, en los campos o en diferentes cosas. Por amor al dinero, mi hermano, tenemos políticos hoy en día que hablan de ayudar al pobre, al necesitado, pero lo único que buscan es robar, ¿cierto?, y llenarse los bolsillos propios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero en sí, mis queridos hermanos, el dinero en sí no es malo, es neutro. Usted lo puede ocupar, ¿cierto?, para cosas buenas, y la gente mala lo va a ocupar para cosas malas. Con el dinero, mis queridos hermanos, podemos comprar mercadería y bendecir a una persona en necesidad. Y con ese mismo dinero usted, si tiene un corazón malvado, puede ir y comprar droga, alcohol, vicio, para destruir a su familia. Entonces, mis queridos hermanos, el dinero en sí no es malo, es un recurso. Pero el cómo lo usemos y el cómo está nuestro corazón en eso, ese es el problema. Y Judas tenía avaricia. Judas era ladrón, Judas quería más y no se conformaba. Cuidémonos, mis queridos hermanos, del amor al dinero. Cuidémonos de esto, cuidémonos de traicionar al Señor por querer tener más recursos, ciertos materiales. Mis queridos hermanos, es mejor, un día conversaba con un hermano y le decía, es mejor una mano llena y con descanso que 2 manos llenas de trabajo y sin descanso. Es mejor, mis queridos hermanos, vivir ligero, vivir, ¿cierto?, la vida de una forma que uno pueda llevarla de una forma tranquila, antes que estar afanado en busca del más dinero. El que tiene riqueza nunca se va a cansar de la riqueza, aunque le suban el sueldo, aunque gane más, porque después ya usted dice, bueno, si yo ganaba 600,000 pesos y ahora me subieron el sueldo a 800,000 pesos, bueno, yo ya no voy a comer pan con mantequilla ni cecina. Ahora vamos a comer jamón, queso, mortadela y todas las cosas caras después. Y después, ¿cierto?, así va la vida de las personas cuando tienen ese amor, ese afán por el dinero. Por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto traicionó a Judas, ¿cierto? Su avaricia al final lo llevó a la destrucción. Veamos ahora, mis queridos hermanos, el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote llamado Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos,
hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Pero al ver el fin para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no hallando, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: no responden nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros la abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Acá nosotros podemos ver el corazón fiel del Señor. Mi querido hermano, el Señor enfrentó la prueba con fidelidad. El Señor, cierto, fue acusado falsamente, le levantaron calumnia al Señor. No, que este dijo va a derribar el templo y en 3 días lo va a reedificar, y eran puras tergiversaciones a la enseñanza que Cristo había dado. Pero el Señor se mantuvo fiel. Lo estaban acusando, lo atacaban de una u otra forma para que el Señor pudiera hablar, ¿cierto? Y en alguna palabra el Señor se equivocara y así poder condenarlo. Pero el Señor, ¿qué es lo que hacía? Guardaba silencio. El Señor guardó la compostura, no se enojó, no se puso a alegar, no se puso a tratar de defenderse. El Señor simplemente descansó en la voluntad del Padre. Y mi querido hermano, nosotros cuántas veces quizás nos vamos a enfrentar a la situación que hay gente que nos puede acusar, o que puede levantar una calumnia, o que puede criticarnos, o que puede, ¿cierto?, tratar de buscar algo en nuestra vida, ¿cierto?, de dejarnos mal. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Confiar en el Padre, descansar en la voluntad del Padre, no autodefendernos nosotros. Dice la Biblia de que ¿quién es quien pelea por nosotros? Es el Señor. Si alguien te critica, si alguien habla mal de ti, si alguien te cuestiona, si alguien no sé, te tiene mala, ¿cierto? Si alguien quiere ser tu enemigo, no sé, deja que Dios pelee por ti, que Dios pelee tus batallas. No te defiendas, no te autodefiendas, porque cuando empiezas a defenderte tú, entonces Dios dice: bueno, tú puedes pelear solo, te dejo a ti que pelees. Deja que Dios pelee tus batallas. Si alguien, hermano, en el trabajo, en cualquier lado, se levanta en contra de ti para hacerte daño, para querer atacarte, deja que Dios sea quien te defienda. Jesús dejó que Dios lo defendiera, y por ser fiel al Señor, el Señor, cierto, lo respaldó. Dice que al final le empezaron a golpear. De repente, mi hermano, los ataques son bruscos, ¿cierto? En los trabajos puede ser. De repente te pueden golpear con una palabra, te pueden herir, ¿cierto?, con un comentario. Te pueden atacar con una mala actitud, pero tú confía en el Señor y descansa en Dios. Sé fiel solamente y Dios te va a defender. Cristo, por descansar en el Padre, fue exaltado hasta lo sumo. Veamos ahora el último corazón, mi querido hermano, y con esto ya vamos a terminar. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué corazón podemos ver acá? Un corazón que le ha fallado al Señor. Un corazón, mi querido hermano, que tenía toda la intención de ser fiel a Dios, pero se equivocó, falló, cometió un pecado, un error. Pedro había dicho: Señor, yo voy a ser fiel contigo, ¿cierto?, hasta la muerte. Señor, yo no voy a dejar que te lleven preso. Señor, todos te van a abandonar, pero yo no te voy a abandonar.
Pero todo lo que Pedro había dicho, ¿cierto? En un momento se lo llevó el viento. Cuando vino la prueba, él no supo enfrentarla, traicionó al Señor en cierta manera, dejándolo solo, huyendo. Después como que quería acercarse al Señor, pero lo miraba de lejos. Y cuando ya vio que el Señor estaba siendo condenado, dice de que él lloraba amargamente. ¿Por qué? Porque él reconoció que se había equivocado. Reconoció que le había fallado a su maestro. Reconoció, ¿cierto?, que lo que había dicho, sus palabras se le habían llevado el viento. ¿Y a cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, no nos ha pasado así en alguna oportunidad de la vida? Que quizás hemos equivocado, que quizás hemos pecado delante del Señor, que quizás, ¿cierto?, un día dijimos, ¿cierto?, estoy firme y no voy a caer, pero pasó el tiempo, la prueba, la dificultad, y nuestra vida espiritual se fue enfriando, se fue entibiando. Mire, el alejamiento de Pedro del Señor fue poco a poco, fue paulatino. Primero el Pedro, ¿cierto?, dejó de orar. Cuando tenía que orar, dejó de orar. Después, cuando vino la prueba, Pedro se alejó. Después, ¿cierto?, Pedro lo seguía, pero lo seguía a distancia, de lejos. Y finalmente Pedro, ¿cierto?, estando lejos y viendo la situación, lloraba amargamente por su condición. Mis queridos hermanos, cuando una persona se empieza a enfriar espiritualmente, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Primero, deja de orar. Después, deja de congregarse. Después vienen las pruebas, ¿cierto?, y empieza a caer en pecado. Después, ¿cierto?, mira a la iglesia, pero la mira de lejos, porque no se siente digno de acercarse a la iglesia. Y después finalmente queda en una situación donde llora amargamente y donde está llorando sola, porque sabe que le ha fallado al Señor, tiene vergüenza después de venir a la iglesia, después dice, ¿y cómo me van a recibir? ¿Y con qué cara voy a ir? Si saben que yo he pecado, si yo caí en esto, si hice esto otra cosa mala, si saben mis hermanos que yo le fallé al Señor, ¿con qué cara me voy a presentar después delante del Señor? Pero mis queridos hermanos, y acá podemos ver otro corazón más, el corazón restaurador del Señor. Porque Pedro, a pesar de haber caído, dice la palabra, ¿cierto?, después en el Evangelio de Juan, de que el Señor un día se aparece después de la resurrección. Quizás Pedro todavía estaba triste, Pedro quizás todavía estaba desanimado, decaído, pero dice que un día el Señor se aparece y conversa con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas realmente? Y Pedro, ¿cierto?, le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y el Señor le da una encomienda, le dice, apacienta mi oveja. Después el Señor le dijo, él va a decir, Pedro, pero tú realmente me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis corderos. Y pasa un rato y el Señor le vuelve a decir a Pedro, Pedro, realmente, pero tú estás seguro que me amas. Y Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis corderos, le dijo el Señor. Y acá nosotros vemos la restauración del Señor, porque Dios, mis queridos hermanos, es Dios de segunda, de tercera, de cuarta oportunidades. Porque dice la Biblia, si el justo 7 veces se cayere, 7 veces el Señor lo levantará. El deseo de Dios no es que las personas queden tiradas en el camino y se pierdan. El deseo del Señor es restaurar la vida de las personas y que sigan adelante perseverando. Así que, mi querido hermano, si tú le has fallado al Señor o si tú te has equivocado delante del Señor, mira, no hay justo que no peque, no hay persona que no cometa errores. En esta vida, ¿cierto? Todos estamos expuestos al error y todos nos hemos equivocado en una o en otra forma. Pero déjame decirte de que Dios no dejará justo desamparado. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Porque Dios quiere la salvación de sus hijos y Él vino a cumplir ese propósito. Entonces, resumidas cuentas, el Rey analiza los corazones. ¿Qué corazón tienes tú, mi querido hermano, después de esta enseñanza? ¿Tiene un corazón duro, apático? ¿Tiene un corazón de adorador delante del Señor? ¿Tiene un corazón que está luchando con ciertos pecados, la avaricia o pueden ser otros pecados? ¿Tiene un corazón que ama al Señor realmente pero que es débil y tiene muchas debilidades y que lucha con tentación y que falla? ¿Tiene un corazón fiel y amoroso como el del Señor? ¿Tiene un corazón, cierto, restaurador como el del Padre? ¿Cuál es tu corazón, mi querido hermano? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Que Dios nos ayude a tener el corazón de Jesús. Ese es el corazón más importante, mis queridos hermanos. El corazón del Señor. Un corazón fiel hasta la muerte. Un corazón que lo soportó todo por amor a ti y por amor a mí. Un corazón que se entregó, cierto, hasta lo sumo
sin Él ser el responsable, pero se entregó para darnos salvación. Un corazón que amó incondicionalmente, que no hizo excepción de persona. No dijo este sí, este no. Amó a todos por igual. Un corazón, mi querido hermano, que lo único que buscó en su vida fue glorificar el nombre del Padre. Ese es el corazón que nosotros debemos tener. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza. Amado Dios, amado Padre, el día de hoy tú, Señor, nos has mostrado diferentes imágenes, Señor, amado Dios, de los diferentes corazones que la palabra presenta, Señor, frente a este relato del Evangelio de Mateo, Señor. Amado Dios, tú conoces nuestro corazón, Señor. Amado Dios, y te pedimos que tú lo limpies, Señor, lo purifiques, Señor. Amado Dios, porque reconocemos, Señor, que te amamos, Dios mío. Realmente te amamos, Señor. Pero tú conoces también nuestras debilidades, Señor. Nuestras luchas, Señor. Tú conoces también, Dios mío, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Amado Dios, y te pedimos que tú purifiques nuestro corazón, Señor, como dice la palabra en el profeta Ezequiel. Saca nuestro corazón duro de piedra, Señor, y coloca un corazón sensible, Señor, un corazón conforme al tuyo en nuestra vida, Señor. Amado Dios, dice la Escritura, Señor, de que David era un hombre conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos también conforme al corazón tuyo. Que podamos imitar tu ejemplo, Jesús. Que podamos amar de forma incondicional. Que podamos obedecerte y que ese sea nuestro deleite. Que podamos restaurar, Señor, a aquel que ha caído, Señor. Que podamos amar de forma incondicional a todo el mundo, Señor. Amado Dios, que todos lo soportemos por amor a ti, Señor. Aún las pruebas, los problemas, la enfermedad. Y ayúdanos a ser fiel, Dios mío, hasta el último día de nuestra vida. Amado Dios, porque en nuestra obediencia, dice tu palabra, está nuestra ganancia. Padre, bendice este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esta es la enseñanza del día de hoy.